Bienvenidos amigos al tercer programa de este ciclo que hemos dado en llamar Se Imprime. Estamos conociendo la vida de aquellos referentes, músicos, periodistas, fotógrafos, gente que forma parte de la escena del rock y metal latinoamericano. Hoy, en esta tercera entrega, vamos a contar con la presencia del señor César Fuentes Rodríguez, Mr. Enciclopedia del Rock para mí. Allá vamos. Si aceptas que nada es eterno, que miedo. Amigos, programa número 3 de Se Imprime, el señor César Fuentes Rodríguez con nosotros. César, Buenas noches, un placer todo bien. tenerte acá. Gracias, querido, el placer es mío. Vamos a arrancar con los inicios de tu carrera. Te volcaste a las letras. Sí, me asusta llamarlo carrera. A mí nunca se me ocurrió que se podía convertir en carrera. De hecho, cuando finalmente me acerqué a una revista como fue Riff Raff para publicar, y que fue la primera en la que publiqué. Fue la primera en la que publiqué habitualmente, porque ya había publicado en fanzines y demás. Para mí era algo difícil de procesar, porque yo pensaba que no era posible juntar las dos cosas. O sea, para mí el tema de las letras iba a ser mi profesión y la música era un hobby, en realidad. O sea, no por falta de gusto, sino porque no veía cómo, sin ser músico, podía continuar al lado de la música que me gustaba, que amaba. Entonces, cuando finalmente encontré esa posibilidad de unir las letras a la música, bueno, fue una sorpresa incluso para mí también. Hablamos del año, Riff Raff. 80 y pico. 4 sería, una cosa así. Me acuerdo que lo primero fue un comentario de The Number of the Beast, de Iron Maiden, del disco, que yo sospecho que no gustó mucho porque era justo la época de Malvinas. Claro. Era un momento difícil de hablar de una banda inglesa en ese momento, que no solo cantaba en inglés, sino que además tenía toda una imaginería que muy poco tenía que ver con el nacionalismo triunfalista que cundía por acá. Totalmente. Entonces, bueno, por ahí no gustó mucho y por eso tampoco es que me llamaron a menudo para participar, ¿no? Un momento, como vos bien decís, en el que toda la gesta Malvinas y esa cuestión patriótica que tenía que ver con lo que iba a venir después con lo que vino después, impedía que la música, ya sea inglesa o norteamericana, llegue acá directamente. Los canales de acceso de información a la música eran totalmente acotados, nada que ver con lo que es. No, nada que ver, y además la mentalidad de la gente. Muy poco después de aquello tocó Van Halen en la Argentina. Claro. Y tuvieron que venderlos como que eran holandeses para que pudieran tocar sin problemas, porque los grupos nacionalistas ya estaban buscando hacer quilombo y todo. Y tiempo después iba a venir Kiss y se suspendió. Y yo me acuerdo... Bombonera, a la Bombonera, Iván. Claro, sí. Y yo me acuerdo incluso de que hubo un profesor que yo quise muchísimo, porque fue una especie de mentor, era profesor de griego mío, bueno, toda la historia. El tipo había puesto en el pizarrón un desafío onda para discutir, para impedir que Kiss venga a la Argentina y qué sé yo, que invitaba a dialogar y a debatir este tema en el piso más alto de la facultad y qué sé yo. No fue nadie. Pero no fue nadie porque realmente no había ningún debate que dar. O sea, ¿por qué hay que escuchar música de acá o de afuera o de lo que sea? Era algo que, por lo menos para los que éramos muy jóvenes en aquel momento, no tenía el más mínimo sentido. Sí, era un preconcepto terrible montado sobre por ahí ideas o frases que salían de lo que era la cúpula del gobierno de ese entonces. Es un patriotismo que no tenía absolutamente nada que ver con... Nunca el patriotismo tiene nada que ver. El patriotismo siempre busca atentar en contra de la gente, no busca construir. O sea, cuando vos tenés la intención de crear un negocio, un país, lo que sea, y tu concepto es pescar en un barril, estás limitando. Limitar no ayuda, al contrario, el crecimiento se da en todas direcciones y relacionándose con todo el mundo al mismo tiempo. O sea que si vos lo que pensás es que limitando la música que escuchás de afuera vas a hacer crecer la, entre comillas, industria nacional, más a la corta que a la larga va a terminar saliéndote mal. Y efectivamente no le salió bien a la Junta Militar. ¿Crees que es bueno que la música se politice o que la política empape a la música en lo que pueda dar un artista como obra? No especialmente, pero no es culpa de la música, es culpa de la política. O sea, estamos viviendo la política de una manera tremendamente fanática y no tiene demasiado sentido.
Más cuando llegás a un balotaje con 2 candidatos que en realidad se parecen muchísimo y que probablemente no son los que votaste en la primera vuelta. O sea, pero en un momento tenés que decidir por un camino blanco o negro, exactamente. Claro, y entonces no te queda otro remedio, tenés que elegir. Es terrible que el otro se enoje porque vos elegiste esto. Lo que no sé si vale la pena es si yo me pongo a hacer proselitismo. Exacto. Eso me parece que no tiene sentido. Repito, el problema no es la discusión, a mí la discusión me encanta y podemos discutir. Lo que pasa es que no estamos teniendo en cuenta parámetros objetivos en absoluto. Estamos hablando de lo más bajo en la escala mental, que es la ideología. Yo obviamente valoro mucho al músico que quiere dejar un mensaje político, pero no lo valoro si quiere dejar un mensaje partidario. Ahí no me sirve. Volvemos un poco a la parte musical. Sí. ¿Qué artista de los que te marcaron por ahí en los inicios de tu vida terminó siendo influyente? Puede ser fuera del metal, que imagino que lo debe haber sido por influencias que uno recibe por parte de la familia, por algo que se escuchaba en casa, algo que escuchaba un vecino. De tus primeros años, como ese artista que sonaba más seguido en tu entorno. Es un problema, porque en mi casa no se escuchaba música para nada. ¿En serio? Nada, absolutamente nada. Hasta muchos años después de que yo tengo memoria, entró recién una radio a mi casa. A mis viejos no les interesaba la música, mis viejos eran asturianos, alguna cosita que escuchaban por ahí, mi viejo un poco de tango, ponele, pero no lo escuchaba en casa tampoco. Y cuando finalmente apareció un tocadiscos en casa, yo quería escuchar alguna cosa que realmente me gustara, pero lo que se conseguía en el entorno y en regalos de primos y esas cosas era música que no me interesaba realmente. Así que lo que terminé haciendo fue preguntando en el secundario a ver qué me decían. Yo en ese momento me sentaba medio en la mitad de la clase. Ni adelante ni atrás. Ni adelante ni atrás, pero tenía más onda con la gente de adelante, que tenía una visión del mundo muy particular y que tenía que ver con estar siempre atentos a lo que se decía. Y un día me fui a conocer a los de atrás, a ver qué onda. A ver qué pasaba. A ver qué pasaba, y vi que la visión del mundo era completamente distinta. Y dijo, esta gente tiene que tenerla clara de alguna manera. Yo escuchaba, viste, las conversaciones y hablaban de los Rolling Stones, de los Allman Brothers. Y entonces yo digo, estoy buscando algo que tenga fuerza, algo. Vos querés algo pesado. Y la palabra dije, pesado, eso está bueno. Entonces me hicieron una listita con discos. Y me fui a lo que en aquel entonces era el Centro Cultural del Disco, que sería Musimundo hoy. Tenía esa cosa rara de las cabinas, que podías probar los discos ahí, que luego la usé. Agarré la lista, la puse ahí y me dijeron, bueno, este primero está. Vamos, en aquel primero momento, y ya la invocaste. Machine Head de Deep Purple. La pelota. Claro. Arrancaste fuerte, ¿no? Ya está. Bueno, pero es que las recomendaciones eran buenas. Claro. Esto fue tu secundario, digamos. Sí, primeros 70s. Claro. Primero 70. Había, o sea, Machine Head ahí. Sí, no hacía mucho que había salido. Fresco. No. Lo llevé a casa, levanté la tapa de la valija. Apoyé en el plato el disco, luego la púa, y a los primeros 4 compases supe que mi vida había cambiado para siempre. O sea, era Highway Star, y empezó ton, 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 y yo dije, es esto. Suenan las campanas. Era una época muy linda porque cada banda que salía te abría un universo diferente y de golpe saltabas a cosas como Emerson, Lake and Palmer, como Yes, como Aerosmith, como Lynyrd Skynyrd. O sea, era un universo lleno de cosas nuevas todo el tiempo, con sus decepciones. O sea, tiempo después, qué sé yo, salieron los Sex Pistols y yo también iba con toda la expectativa porque era el comentario de todo el mundo, los Sex Pistols, qué bárbaro, qué sé yo. Fui al Centro Cultural del Disco, se podían probar los discos, me dieron Nevermind the Bollocks, lo puse y dije, a ver. Inundame, matame. Y sale semejante mierda. Claro. No. El primer disco nacional que tuve me lo compró mi abuela. Era un cumpleaños y me dice, te voy a regalar un disco como para que tengas y elijas algo que te gusta a vos. Mi abuela era casi analfabeta, nunca consiguió decir la palabra rock, ella le decía roico.
¿Sí? Porque acá llegué y decía, Roico, Claro, el Roico complicado. ese que tú, El Roico ese que tú tú escuchas todo el día a volúmenes. Bueno, pero era lo que tenían los viejos, eran magnánimos, ¿sí? O sea, te permitían desarrollar tu propia inquietud sin romperte de las pelotas, y si podían ayudar con algo, ayudaban. Bueno, muy bien. Entonces fuimos a una casa que yo creo que era en la calle Entre Ríos y Rivadavia. Me acuerdo haber entrado al lugar y mi abuela diciendo, bueno, quiero acá algo para el chico. Yo siempre era el chico, imagínate. Quiero algo para el chico, que esto, quiero para los que eso que escuchan los jóvenes hoy. Y el pibe que me atendió agarró y empezó a pelar los MH positivos, música en libertad, qué sé yo, cosas que eran un poco de esa época, un poco de la anterior, y me mostraba, y había gente bailando, chicas desnudas, un montón de cosas. Claro, estrambótica. Yo lo miraba y en un momento dado le dije al pibe, al vendedor, dice, no, yo quiero el disco de Invisible. Mirá porque vos. lo había escuchado el comentario de los del fondo. Jamás había escuchado nada de Invisible. Pero si venía por... Venía el comentario de ahí, te hablaban de Invisible, te hablaban de Papo Blue, te hablaban de La Pesada, claro, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero el nuevo de Invisible. La cara del pibe que atendía. Apartó la pila de discos así para un costado. Ahora ¿no? sí. Fue hasta una batea allá en el fondo, agarró, levantó, lo trajo, me lo puso adelante y miró a mi abuela y dijo, este pibe sabe. Era como un código, claro, vamos a decirlo así. Claro, mi abuela no entendía nada, porque agarraba y después había visto gente bailando, chicos, joda, diversión, alegría, y yo le traigo un disco, claro, en blanco y negro, con un dibujo ininteligible, sin el menor glamour, sin la menor historia, y bueno, ¿estás seguro de que es esto? Es más, ofreció llevarme a alguno de los otros porque pensaba que yo estaba cometiendo algún error. Es un error, claro, es equívoco. En la época era muy común eso también, eso de decir, bueno, llevemos otro por la duda porque pobre chico. Por ahí se queda claro, por ahí claro, no le gusta. Claro, por ahí no sabe lo que quiere, claro, y esas cosas. Bueno. También llegué a casa, lo puse, dije, bueno, esto es una cosa. Justo agarré un disco como no hay otro en la discografía del mundo. O sea, nunca volví a escuchar un disco que tuviera esas características en ninguna parte. O sea, ya también elegí bien, arranqué bien por ahí. Y acá, claro. Porque además yo no me imaginaba cómo era el rock en castellano tampoco. Más allá de algunas cosas que escuché por ahí sueltas que no me terminaban de convencer, ¿no? Pero escuché esto y dije, bueno, hay cosas acá muy buenas que se pueden escuchar, buenísimo, vamos para adelante. Ahí tenés la prueba de que no es el punto en qué idioma cantás o el tipo de origen o raíz que tiene supuestamente a nivel nacional la música. O sea, lo bueno termina apareciendo y te termina enganchando igual que lo de otro lado. Está en lo que le pone uno, creo. Totalmente. En lo que le pone uno, que creo que llega, esa energía. No, y la experiencia cultural que vivís. Totalmente. Porque, totalmente. a ver, me vas a decir, vos estás muy influido por los Estados Unidos porque ves muchas películas de terror y qué sé yo. Y yo te digo, ¿sabes qué pasa? No hay ningún problema. Es mi enclave cultural. O sea, a mí me da lo mismo. Porque yo formo parte de un mundo, el mundo tiene una configuración económica, política determinada. A mí me tocó vivir esta época y yo la voy a vivir, pero las herramientas de la experiencia es lo que yo tengo que elegir. Totalmente, no, es imposible que alguien es imposible, es posible, pero no es factible que alguien te diga cómo tenés que vivirlo o cómo. No, va, a menos que seas parte de la junta militar o del nacionalismo peronista que era terrible en aquellos años y que te quería decir cómo vivir. Y te decía, no, tenés que escuchar, claro, vos tenés que escuchar esto. Y yo de pronto me escuchaba a tipos que tocaban música del altiplano y le decía, esto es muy simpático y capaz que puedo hacer algo con esto alguna vez, pero honestamente me chupan huevo. Claro. O me hablaban del tango, que en aquel momento los tangueros nos odiaban a los rockeros, claro, pero de una manera que hoy sería imposible de materializar. Sí, y a mí me pasaba que yo me acercaba al tango y decía, esto está muy bien, pero no hablan mi lenguaje ni de casualidad. O sea, los tipos bajan cuando yo quiero subir, o hacen esto para bailar algo que yo jamás voy a bailar porque yo no puedo bailar, soy horrible bailando. Entonces, y no me interesa por ahí tampoco. No me interesa. Entonces, la experiencia cultural es algo que vos te forjás en relación al entorno que te tocó, la época, el lugar, la configuración mundial, la influencia. O sea, vos jugás con eso de alguna manera. El que alguien venga y te diga que por ser de un país,
no podés escuchar otra cosa a la manera de Tarragorros, como declara por ahí. Es una burrada tan grande que ofende la sensibilidad de cualquiera que tenga un poquito así de cosmopolitismo. Los que te quieran convencer de que los 70 fueron una época maravillosa de ideales, de destape libertad, de ideas. no fue eso en absoluto. Fue una época gris, conflictiva, donde solamente si peleabas contra aquel gris se notaba que estabas vivo. Casos como el de Sui Generis, yo no era fan de Sui Generis, pero me acuerdo que toda la división estaba enloquecida con Sui Generis. Por la protesta. Por la protesta, pero también por el tema de que la protesta se hacía desde la imaginación. O sea, las letras de Sui Generis eran extraordinarias y de eso no había discusión posible. A mí lo que no me gustaba era la guitarrita. Claro. Día del estudiante, el día de la primavera, veía tocando la guitarrita y mi impulso era agarrarlo y partirse en la cabeza. La guitarra en la cabeza. Claro, yo quería energía, poder, movimiento, sonoridad, todo eso no estaba presente. Imagínate, esos eran los que odiaba el nacionalismo argentino. Claro. Así que imagínate lo que sería. Esa era la rebeldía, digamos. Pegado a eso estaba el servicio militar obligatorio. Claro. O sea, vos tenías un número de sorteo y entonces prendía la radio un día a las 7 de la mañana, empezaba el sorteo, que yo me acuerdo que estaba en la cama y con un... O sea, no sé, me hubiera cruzado los intestinos con tal de cruzar algo para ver qué pasaba. Y recuerdo el número decía, número de orden, tanto. Número de sorteo, tanto. Empezaban por el 001, iban para adelante, ¿no? Bueno, buenísimo. Sudor, frío, a medida que se acercaba tu número de documento. Mal, horrible. Terrible. Horrible. En un momento dado me venía el mío, se iba acercando, se acerca el mío y sale 0, 6, 9. Listo. Estallé. Afuera, salí, claro. Me levanté de la cama, levanté la persiana, puse Led Zeppelin al taco, salí a gritar por el balcón como un poseso. Volvían a hacer. Me había salvado de los militares, que era la peor cosa que se me pudiera ocurrir, y eso ya era algo que ameritaba, ¿viste? Por completo. Pero bueno, es el país que nos tocó, y nos tocó a pesar de un montón de problemas que tienen que ver con nosotros, por cómo somos nosotros, pero en parte también tienen que ver con otra gente que no se parece a nosotros. Es así de loco. O sea, y como la mayoría de la gente no sabe dialogar, no sabe crear una dialéctica a partir de la realidad, es decir, quiere imponer un punto de vista a como dé lugar, bueno, por eso mismo las cosas a veces no salen bien. Y nosotros como sociedad, como sociedad argentina, ¿crees que aprendemos, que tenemos memoria colectiva, conciencia colectiva, que las cosas que ya nos sucedieron, porque la Argentina es cíclica en muchos aspectos? Yo espero, estoy muy ilusionado con lo que ocurrió en las votaciones, que no fue lo que pensaba todo el mundo, porque vivíamos en una especie de burbuja y decíamos, bueno, salvo este proyecto, este sistema, esto que tenemos acá, de esto no vamos a poder salir, porque evidentemente hay mucha gente emperrada en llevar esto hasta las últimas consecuencias por algún motivo que lamentablemente para algunos de nosotros no es claro. Yo no sé si fue una revolución de la alegría, como dicen los de uno de los elegidos para el balotaje, pero yo realmente me sentí aliviado. Quiere decir que podemos cambiar, que podemos sacarnos... Que hay una alternativa. Claro, podemos sacarnos entre comillas, modelo, que yo no sé si es un modelo, porque realmente un modelo es algo que uno luce con orgullo y tiene una estructura determinada. Acá no hay nada de eso. A mí me suena toda una improvisación con mucho de ideología barata. Bueno, cuando dijimos esto, dije, bueno, se puede cambiar. A ver qué podemos hacer. No, después de todo, el destino está en nuestras manos. Y si un día no nos gusta para nada esta ideología que nos quieren imponer, y bueno, por ahí hay otra que... Hay una alternativa. Al menos la alternativa que viene, por ahí la podemos torcer de alguna manera para el lado que más nos convenga. O sea, nunca está dicha la última palabra. Lo rígido se parte. Claro, totalmente. Los griegos, Aristóteles en particular, decía que el hombre es un animal político, pero en la facultad lo primero que te dicen siempre es que la frase está fuera de contexto. Porque ¿qué quiere decir un animal político? Un animal que vive en polis. La polis es la ciudad-estado como la entendían los griegos. Y el orgullo de los griegos es que cada uno, dentro de los que podían votar, no era una sociedad abierta por supuesto, podían elegir hacia dónde iban y crear su propio gobierno.
A eso se refiere con que es un animal político. O sea, lo importante para mí de un político es siempre la gestión. ¿Por qué? Porque a través de la gestión ves la prueba, ves los hechos. Es lo que queda. Es lo que queda. Es lo que queda. O sea, el resto son palabras que se las lleva el viento. Por eso, no lograste crear algo mejor para nosotros en X tiempo. Cambio. Mejor te vas. La flexibilidad no está bien vista en la política para nosotros. Eso está mal. El que un candidato, por ejemplo, cualquiera, cambie de opinión con respecto a un tema está visto como una traición. En realidad lo que tenés que hacer es cambiar todo el tiempo porque la realidad cambia. Si no la acompañás, las necesidades cambian. Las necesidades cambian. Y la ideología, ¿sabés lo que tiene? Es como un ataúd rígido que te mete ahí adentro y no te permite ver qué cambió a tu alrededor. O sea, la ideología siempre está tratando de ponerle freno a la imaginación. Los países que realmente anduvieron bien, políticamente hablando, después dejemos la economía, que es un tema que también requiere sus bemoles. Pero políticamente hablando, fueron esos países los que más dialogaron, los que más plurales fueron, los que salieron adelante. El sol de ideologías, exactamente. Sí. Tiene que ver con eso, con escuchar y con entender y con tratar de acercar posiciones. Me parece que refiere a eso. Totalmente. En eso están las necesidades. Los políticos argentinos no están acostumbrados a gobernar con otros. Y eso es gravísimo. No lo digo solamente por los que han detentado el poder casi todo el tiempo, estos últimos 70 años, que desgraciadamente es un partido que ha demostrado ser bastante autoritario. Me refiero a todos, o sea, les cuesta la idea de vamos a terciar, vamos a jugar al juego dialéctico. Posiciones. Claro, o sea, yo en este tema no estoy de acuerdo, pero en este otro sí. Hagamos una alianza en este tema particular y dejemos el otro a ver qué va a pasar. O dejémoselo a la gente para que lo vote. Que fluya. Aquí no hay plebiscitos. Es absolutamente loco. Hay temas candentes y no hay plebiscitos. La gente nunca decide en definitiva. Y los mismos que están diciendo que son absolutamente populares, si fueran populares estarían votando todo el tiempo. O sea, le estarías preguntando a la gente, che, ¿quieren tal cosa realmente? Aunque no sean vinculantes, pero que por lo menos existan. Sí, es una polarización constante y totalitaria, absolutamente en todos los puntos. Sí, porque además requiere de tu... todo el tiempo te piden voluntad. O sea, vos tenés que agregarle voluntad. Y yo no le agrego voluntad a nada de lo que esté convencido. O sea, tengo que estar muy convencido de algo para ponerle una voluntad extrema. Al contrario, me asusta la gente convencida. Por la política no es un tema fácil. Considero que nadie es perfecto, pero yo soy menos perfecto que nadie. Me he equivocado muchas veces en cosas que he pensado. Y digo, a ver si en definitiva lo importante acá no es lo que uno quiere transformar, sino asistir a la transformación. Y nosotros hemos asistido muy poco a las transformaciones. El pueblo ha sido convidado de piedra durante mucho tiempo. El formar parte de... Exactamente. Pero eso es responsabilidad del pueblo, responsabilidad de los que nos gobiernan. No, en parte es por responsabilidad del pueblo, sí, seguro. Me decías off the record que uno de los primeros discos que recibiste con letras insertas en edición nacional fue un disco de una banda particular. Sí, a ver, como te había contado también lo de Deep Purple, en aquel momento la industria nacional sacaba los discos internacionales sin la debida información o sin preocuparse porque no la tenían de origen. Pero el tema es que cuando compré Wish You Were Here, venía con las letras adentro y eso era una ayuda enorme. Terrible. Porque te enterabas de lo que estaba hablando la canción. Letra, justamente. Bueno, la primera letra que memoricé completa fue Wish You Were Here. Terrible. Porque la tenía ahí escrita, podía seguir el tema, una maravilla. Pero esto que parece antediluviano en épocas de internet, en aquel momento era muy importante. Olvídate. Aparte la fonética, digo, era difícil interpretar, entender y agarrar. Sí, además yo estaba aprendiendo inglés en aquella época, era lo suficientemente joven como para aprender todo con mucho interés. Y parte de... A ver, no fue al revés, no es que yo sabía inglés y luego me dediqué a escuchar rock. O sea, yo le puse ganas al inglés porque el rock me motivó. Claro. Definitivamente. Sí, de un año a otro, la profesora del instituto donde iba yo, ya me decía, ¿vos para qué venís a perder el tiempo? Si no aprender nada. Dice, no, este año voy a aprender y sé además, mire. Y se lo demostré. Y Wish You Were Here, entonces, se la canto. Sí, no fue Wish You Were Here, pero fue una de Yes. Terrible. Pero hasta la manija, Terrible, Miss Cora, no me voy a olvidar de Miss Cora. Le mandamos un saludo. Un saludo, si es que todavía vive, claro, por supuesto, pero qué sé yo, muchos años. Bueno, es un buen momento entonces para pasar este tema que hemos elegido. Wish You Were Here de Pink Floyd. Vamos con él.